Gracias por continuar con nosotros en Milenio. El Instituto Nacional Electoral formalizó este día en la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de controversia constitucional que fuera pues contra el presupuesto de egresos de la Federación que les aprobaron para el año próximo ante la falta de recursos, dicen, para la posible revocación de mandato del presidente López Obrador. Fuentes de primer nivel informaron a Milenio que este martes el INE habría presentado esta demanda pues planteando que este recorte presupuestal los ahorca al quitarles casi 5.000 millones de pesos, de los cuales 3.8 mil millones eran pues para realizar esta revocación de mandato, argumentando pues que la autoridad electoral lleva a la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta situación al negarles los recursos necesarios para poder llevar a cabo estas obligaciones que son constitucionales del INE por dejarlos imposibilitado para poder asumir los parámetros e imponer la ley de revocación de mandato. Justamente para poder abordar de lleno este tema, saludo con gusto a Jaime Rivera, él es consejero presidente de la Comisión de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral. Jaime, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Primero que nada, ¿cómo toman esta situación ante la Corte y qué esperan de la misma a partir de esta controversia? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarle a usted y a todo su auditorio. Este recurso jurídico que adopta el INE es una de las medidas a las que el INE se ve obligado para poder cumplir con un mandato de ley que es organizar la revocación de mandato. En el caso, todavía por cumplirse, de que se reúnan todos los requisitos establecidos por la Constitución y la ley para que pueda proceder este ejercicio de participación ciudadana. Pero suponiendo que así será, el INE necesita disponer de los recursos financieros para poder organizarla. La Cámara de Diputados recortó 4.900 millones de pesos, que es más de lo que cuesta la revocación de mandato, que son 3.830 millones. Entonces, por un lado, la obligación y la voluntad del INE de realizar este ejercicio de un proceso de revocación de mandato por pérdida de confianza de la ciudadanía con respecto al presidente, pero al mismo tiempo, al estar imposibilitado presupuestalmente para hacerlo, entonces el INE recurre a la Suprema Corte de Justicia para que ésta resuelva qué hacer en términos jurídicos. No se puede cumplir con un mandato legal si no hay los medios para llevarlo a cabo. Sí, por supuesto. Nadie está obligado a lo imposible. Sin embargo, al atropellarles en este sentido, están poniendo contra la pared al instituto para poder, pues, después decir que son en el instituto, a su juicio, quienes no estarían cumpliendo a cabalidad con la Constitución. Es probable que algunos quisieran explotar de esa forma esta situación en la que han colocado al INE. Por eso es importante que tengamos la oportunidad de explicar al público, y por ello agradezco mucho esta invitación, cuáles son los motivos, las razones jurídicas y materiales por las cuales el INE no podría realizar esta revocación de mandato sin los medios financieros para hacerlo. El INE ha iniciado ya la organización, la preparación de este proceso de participación ciudadana, ha tomado una serie de decisiones, ha habilitado una aplicación digital para recolectar de la manera más ágil y eficiente y fácil las firmas de quienes quieran que se active este procedimiento, y vamos a hacer lo necesario para revisar la validez de esas firmas. Lo que no podríamos hacer es instalar, por ejemplo, 162,000 casillas en todo el país, como lo ordena la ley de revocación de mandato. Eso ocupa 2/3 del costo del proceso de una votación nacional, y por lo tanto es imposible que el INE lo realice si no dispone de los recursos.
Ahora bien, Jaime, ¿cómo entender esta situación? ¿Hasta cuándo tendría, entiendo los tiempos de la Suprema Corte, pero hasta cuándo sería lo óptimo para pensar que les resuelvan en favor o en contra, pero tener claridad de qué va a suceder con esta controversia? La Corte no tiene un plazo obligado por el cual resolver. El INE aprobó unos lineamientos con un nuevo calendario, por cierto, a raíz de que el Tribunal Electoral permitió el recolectar firmas en papel, que es un proceso mucho más lento y difícil de verificar. Pero bien, el INE deberá emitir la convocatoria a revocación de mandato en el caso de que se hayan reunido las suficientes firmas válidas demandando este proceso. Deberá hacerlo el 4 de febrero. Pero el INE necesita, antes de ello, iniciar una convocatoria para reclutar a capacitadores asistentes electorales, que son quienes invitan a la ciudadanía y la capacita para fungir como funcionarios de mesa directiva de casilla. Este es un procedimiento el más costoso de todo proceso de votación auténtica en nuestro país, confiable, como el INE lo ha organizado y el IFE antes lo han organizado siempre, pero el INE no podría emprender esto si no cuenta con los medios financieros suficientes para iniciar este proceso y poder concluirlo. Ahora bien, el INE entonces va a continuar los trabajos que pueda realizar con los recursos de que disponga, conforme a lo que aprobó la Cámara de Diputados, y lo hará solo con aquellas actividades que pueda iniciar y concluir, porque de otra manera podría incurrir en responsabilidad, y eso pues sería ilegal y merecería inclusive una sanción. Entonces, esperemos que la Corte resuelva a tiempo, que la Cámara de Diputados enmiende ese exceso en el que incurrió al negar al INE los recursos mínimos para cumplir con este mandato. Ahora bien, hay que decir que el INE está haciendo también un esfuerzo adicional por ajustar el presupuesto, sacrificando algunos proyectos institucionales y buscando la manera de disminuir los costos, inclusive en el presupuesto base. Voy a ilustrar, por ejemplo, en qué podemos disminuir los costos del presupuesto base, por favor, que son el presupuesto permanente que el INE requiere para funcionar. Bien, por un lado, a consecuencia de la pandemia, han disminuido nuestros costos de servicios de energía eléctrica, de agua y un poco de internet. Bueno, el INE puede estimar, ya lo ha estimado, el ahorro que podría haber por ese rubro, y ha disminuido, más algunas plazas vacantes que se pueden tardar algunos meses en cubrirse, y ahí liberamos algunos recursos. El INE por esta vía está ahorrando en 150 millones de pesos. Bien. Y además sacrificando algunos proyectos institucionales, por ejemplo, la construcción de 2 juntas locales ejecutivas en 2 estados, Querétaro y Aguascalientes, para los cuales ya tenemos el terreno por donación. Bueno, ahí podemos disminuir otros 295 millones de pesos. Esto nos da un total de 445 millones que el INE está sacrificando de sus gastos normales, que los libera para sumarse a la eventualidad de realizar una revocación de mandato. Ahora, esto no les alcanza, ¿cierto? Este monto no es suficiente para poder llevar a cabo este proceso de revocación de mandato. ¿Hasta dónde podría llegar a trabajar el INE con el presupuesto reducido y con estos ahorros? ¿Hasta dónde podrían llegar a ser? Pues muy poco. Claramente esto es insuficiente, porque además hay que decir que la Cámara sí nos autorizó 813 millones de pesos. Nosotros necesitamos para organizar la revocación de mandato 2.800 millones, 2.830. Sumando estos ahorros que está haciendo el INE y
lo que la Cámara de Diputados autorizó para revocación de mandato, aunque no venga etiquetado, pero digamos es adicional a lo que nosotros solicitamos sin contar revocación de mandato, dispondríamos de un total de 1.275 millones. Nos faltaría para organizar la revocación de mandato conforme a la ley y con todas las garantías de imparcialidad y autenticidad, nos faltan 2.554 millones. Bueno, esto es imposible que el INE lo saque de otra parte. Bien, porque al final del día son recursos públicos bajo los cuales tendrían que moverse. Sin duda es un tema que estará en boca de todos. Les fue recibida esta controversia constitucional, nos dice tienen hasta entrando el mes próximo. Sin embargo, el presupuesto tendría que comenzar a ejercerse a partir del día 1 de enero. ¿Hay alguna posibilidad, vio un aviso por parte de la Suprema Corte de que esto pudiera suceder en algún sentido? Bueno, primero tenemos que saber que la Corte admite nuestro recurso y después la Corte, de acuerdo a sus tiempos, determinará. Lo que el INE se propone hacer es continuar con los preparativos de ese ejercicio de participación ciudadana solo hasta, por un lado, que estén garantizados los recursos financieros para iniciar y concluir actividades. Por ejemplo, no podríamos contratar a capacitadores asistentes que tendrían que trabajar 3 meses y medio y decirles al mes que ya no les podemos pagar. Pues eso no lo podemos hacer. Sin embargo, sí podemos hacer durante el mes de enero la revisión de validez de las firmas que hayamos recibido. Eso también implica gasto y lo vamos a hacer hasta donde alcancen los recursos y hasta donde sea razonable y válido legalmente hacerlo. Muy bien. De no darse una resolución de la Corte en el tiempo apropiado, pues tendremos que tomar decisiones que estaremos valorando. ¿Qué tipo de decisiones, ya nada más para concluir? ¿Qué decisiones podrían tomar en caso de que no? Eventualmente podríamos suspender algunas actividades. Ok. Muy bien, pues sin duda nos da para mucho esta plática, el tiempo nos come. Gracias por estos minutos, por favor, y sin duda los micrófonos de Milenio siempre abiertos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, estoy muy agradecido por esta oportunidad de dirigirme a su amplio público. Vamos a cambiar radicalmente de información, vamos con Silvia Arellano.